Un rumor comenzó a propagarse en las redes sociales de Brasil, un reto mortal. En Bahía, Brasil, un chico de tan solo 14 años, Davi Nunes Moreira, decidió llevarlo a cabo. Mezcló los restos de una mariposa muerta con agua, una sustancia tan extraña como perturbadora, desconocida en sus efectos, pero suficiente para despertar una curiosa fascinación en el joven. Con una jeringa que había conseguido, se inyectó la sustancia en su pierna. Aquello que parecía un reto más del internet se volvió en una sentencia. Rápidamente comenzó a vomitar, experimentó un repentino cojeo, su familia lo ingresó al hospital. Pasaron 7 días de agonía entre la fiebre, vómitos, infección creciente y tal vez un embolismo. Su cuerpo colapsó en un infierno químico y biológico, pero ¿de verdad fue un reto viral? Davi negó cualquier relación con el reto. Sin embargo, la extrañeza de la sustancia y su comportamiento desesperado apuntan a que fue llevado o impulsado por algo más que su propia curiosidad. Expertos sugieren que ciertas mariposas almacenan toxinas capaces de enfermar a sus predadores, aunque inyectarse un insecto triturado ni siquiera ha sido objeto de estudio por lo ridículo del tema. La historia del joven hizo un avance innecesario para la ciencia, respondiendo la pregunta que nunca nadie se hizo: ¿qué pasaría si me inyecto una mariposa en mi pierna? Acerca del reto, supuestamente comenzó en plataformas como TikTok e Instagram. Sin embargo, el reto original no tenía nada que ver con inyectarse mariposas muertas. Pero algo que sí está comprobado es que los retos de Brasil son peligrosos. Desde influencers que se ponen en situaciones de alto riesgo por visitas, hasta rituales que implican comerse a otros seres humanos e incluso acabar con la vida de infantes sin remordimiento. Todo esto se vive en Brasil. Hoy, sin antelación, los casos más turbios e impactantes de Brasil. El reto del pie. As amigas de Tami ali super concentradíssimas, querendo que ela aguente até... En abril de 2024, la influencer y cantante brasileña MC Tami casi pierde los dedos tras participar en un reto extremo durante un reality show de influencers. La prueba consistía en mantener los pies sumergidos por 15 minutos en cubetas llenas de agua helada y sal gruesa. El dolor al principio fue insoportable, pero el entumecimiento bajó su guardia después. Esta supresión del dolor, a fin de cuentas, fue su mayor error. Então, veja só, não puxe não, tá? Porque você... Fecha a mão, Tami. Já foi, meu amor, já foi, viu? Al sacarse los pies, 3 de sus dedos estaban completamente oscuros, con severos signos de necrosis. Le diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado, y los médicos advirtieron que si se quedaba un minuto más, hubiera perdido los dedos hasta el pie completo. Esto debido a la congelación y trombosis. Fue llevada al hospital junto con otros 2 participantes. El reto, ideado por otro influencer, Anderson Nave, fue organizado sin supervisión médica. Las imágenes del daño circularon en las redes, generando morbo y críticas. MC Tami declaró: 100.000 reales no me dan un pie nuevo. A pesar del escándalo, ninguno fue arrestado, pero el caso evidenció cómo el deseo de likes pueden llevar literalmente a jugar con mutilarse de dedos en vivo. Caso Raiza. Ainda mais para jovens, não sei se elas sabiam nadar. Olha, andei pouquinho aqui, ó. A água já tá acima do meu peito, para você ver a situação. Se eu andar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou andar mais. Ó a fundura aqui, ó. Uy. Raiza tenía 13 años cuando jugaba con otros niños en la orilla del Mearim en Brasil. Se les podía haber divertido riendo, como si nada malo pudiese ocurrir, pero algo pasó.
Nadie sabe con certeza si se resbaló, si cayó, si el agua la succionó o si simplemente desapareció entre las ramas que flotaban cerca de la orilla. Nadie la vio ahogarse. Ni siquiera escucharon un grito. Cuando su ausencia se hizo evidente, la búsqueda comenzó. La policía buscó por todo el área, buceadores descendieron al lecho del río, los vecinos recorrieron cada rincón, pero el río parecía no querer soltarla. No había rastro, ni ropa, ni cabello, ni cuerpo, solo la certeza creciente de que el Mearim la había devorado. Pasaron más de 24 horas y la desesperación crecía. Rápidamente, las cámaras y la prensa se apresuraron en llegar. Ainda mais para jovens, não sei se elas sabiam nadar. Olha, andei pouquinho aqui, ó. A água já tá acima do meu peito, para você ver a situação. Se eu andar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou andar mais. Ó a fundura aqui, ó. Ui. Eu acho que tem um negócio aqui no fundo da água. Não, era mole. Tá que não é ela não. Entre ellos estaba Lenildo Frazao, un reportero local que caminaba dentro del agua, con el micrófono en una mano y el lodo pegado a los tobillos. Transmitía en vivo, hablaba del dolor de la comunidad, del misterio de la niña desaparecida, pero de pronto se detuvo. Había pisado algo blando, algo que no era una roca ni una rama. Algo que se movía con la corriente, pero no fluía. ¿Podría ser ella?, murmuró. Su rostro se descompuso en tiempo real. Salió del agua trastornado. Acababa de pisar el cuerpo de una pequeña. Minutos después, el equipo de rescate confirmó lo inevitable. Era Raiza. Su cuerpo había estado ahí todo el tiempo, bajo el agua, esperando, hundido, tal vez atrapado entre ramas sumergidas, quizás oculto por la podredumbre espesa del río. No tenía señales de violencia, ni moretones, ni golpes, solo el rostro pálido, los labios amoratados y la mirada perdida de quien fue sin despedirse. La autopsia concluyó algo tan cruel como cierto: ahogamiento. No hubo crimen, no hubo agresión, solo agua y ausencia de aire, un fallecimiento trágico. Lastimosamente, en este caso el horror no fue la causa sino el hallazgo. Nadie la habría encontrado excepto un reportero quien la pisó, como si el río hubiera esperado el momento exacto para devorarla a la superficie frente a las cámaras, frente a todo el país. El canal de Jarajuns. A principios de los años 2000, en Pernambuco, Jorge Beltrão Negromonte de Silveira, su esposa Isabel Cristina Pires y su amante, Bruna Cristina Oliveira de Silva, formaban lo que la prensa apodó el trío de Jarajuns. Durante años, bajo la máscara de una vida normal, partieron en trozos a mujeres y las cocinaron, vendiéndolas a pobladores ignorantes. Sus motivaciones no eran usarlas para rituales o magia negra, sino para empanadas y cochinjas que ofrecían en la calle, en bares, a vecinos y hasta desconocidos. Nadie imaginaba que masticaban carne humana. Ellos no lo ocultaban del todo. Aseguraban pertenecer a una secta llamada El Cártel, un grupo que se dedicaba a estar guiado por voces divinas que les ordenaban acabar con vidas y devorarlas, para así purificar al mundo. Su objetivo era claro: eliminar a las mujeres impuras, a las que llamaban con desprecio úteros malditos. El primer crimen confirmado ocurrió el 26 de mayo de 2008. La víctima fue Jessica Camila da Silva Pereira, de apenas 17 años. Se sabe que la capturaron prometiéndole una vida mejor. Sin embargo, en lugar de eso, recibió una puñalada certera en el cuello. Jorge la exterminó con frialdad. La partió en trozos meticulosamente y guardó su carne en la nevera, como si de un corte fino se tratara. La piel fue retirada, el cuerpo utilizado en un ritual de purificación, y su pequeña hija, de apenas unos meses, fue criada como si fuera la hija de Bruna. Pasaron años y entre febrero y marzo de 2012 otras dos mujeres desaparecieron: Gisela Helena da Silva y Alexandra da Silva Falcao. Años más tarde, la policía hallaría los restos de ambas enterrados en el patio de esa casa. En total, hubieron 3 víctimas confirmadas, pero el Ministerio Público sospechaba de al menos 5 más. Posiblemente fueron 8 mujeres, todas jóvenes y todas engañadas con promesas vacías, algunas con trabajo, techo, comida o placer. Todo para ser sacrificadas en el nombre de un dios enfermo que solo existía en la mente de Jorge. El modus operandi era el siguiente: una vez capturada, a la víctima se le retiraba toda sustancia carmesí de su cuerpo. Usualmente usaban torniquetes que drenaban cada gota. Luego el cuerpo era troceado. La carne que se consideraba apta era cocinada y sazonada.
el resto era enterrado. Isabel fue quien confesó que esa carne humana era preparada en empanadas que vendían en bares y calles de Brasil. Comer humano no era solo un acto de hambre o locura, era de fe, era parte de un rito. Según sus palabras, así se purificaban las almas. Cuando fueron detenidos el 11 de abril de 2012, la policía no solo encontró huesos, ropa y restos, también descubrieron un cuaderno. Este tenía el título de Revelaciones de un esquizofrénico y estaba escrito por el propio Jorge. En sus páginas describía sus ideas delirantes, las órdenes divinas que decía recibir, los detalles de cada sacrificio. Era un diario del horror, una bitácora de la locura escrita con la seguridad de quien cree hacer el bien. En 2012, Jorge incluso registró legalmente ese libro, como si su historia fuera literatura, pero no paró ahí. Mientras estuvo internado en psiquiatría, escribió 3 libros más. De pronto dijo volverse vegetariano, como si al dejar de comer carne humana pudiera redimirse. En esa casa maldita vivió la pequeña de 5 años, hija de Jessica. Se sabe que sobrevivió a todo y fue rescatada tras la detención de los implicados en el crimen contra su madre. Nadie sabe cuánto supo, cuánto vio o cuánto recuerda. El juicio llegó por partes. En 2014 y 2019 se dictaron las sentencias finales. 98 años de prisión para Jorge, 95 años de prisión para Bruna y 92 años de prisión para Isabel. Lo último que se sabe de Jorge es que ahora se hace llamar pastor en la penitenciaria, diciendo haber encontrado a Dios. Daniel Petri. El 23 de julio de 2007, en una ciudad de Santa Catarina, Brasil, Daniel Felipe Petri, de 16 años, invitó a su vecino y amigo virtual, Gabriel Kuhn, de apenas 12 años, a pasar un rato en su casa. Ambos compartían una obsesión, el videojuego Tibia, un modo digital de castillos, monedas y monstruos. Poco después de entrar a la casa, la pelea comenzó. Según las investigaciones, Gabriel le debía monedas virtuales a Daniel. A causa de esta deuda, Daniel golpeó a Gabriel con una furia salvaje. Puño tras puño, grito tras grito, lo tiró al suelo, lo estranguló hasta dejarlo apenas consciente y entonces abusó de él. Gabriel, quebrado, amenazó con contarle todo a sus padres. Esa fue su sentencia. Daniel se levantó, fue por una sierra y volvió a la habitación. Le cortó ambas piernas y parte del torso. Hoy día se sabe que el menor aún estaba vivo. Los peritos confirmaron que Gabriel sufrió múltiples abusos carnales, incluso después de fallecido. Perdió la vida a causa del sangrado. Horas después, el hermano mayor de Gabriel regresó del dentista. La casa estaba cerrada, pero algo olía mal. Tocó la puerta y ahí, en la entrada, estaba el cuerpo troceado de su hermano, cubierto de sangre y destrozado. El crimen ocurrió mientras los padres de ambos estaban en el trabajo, creyendo que sus hijos estaban conviviendo a salvo. Lastimosamente, el horror no terminó con el fallecimiento del pequeño. Un testigo tomó fotografías de este. En cuestión de horas, esas imágenes comenzaron a circular por internet. Foros dedicados a este contenido grotesco, páginas clandestinas, canales de violencia extrema y demás, todos compartían la imagen de Gabriel, como si fuera un trofeo encontrar las fotos. La jueza del caso, Rosy Serafim, dijo que en 2007 los celulares recién comenzaban a tener cámara. Pero alguien, sin alma ni conciencia, capturó el cuerpo de un pequeño destrozado y lo convirtió en viral. Se sabe que las imágenes siguen vivas en rincones oscuros del internet hasta hoy día. Daniel fue arrestado poco después al descubrirse la escena. En su primer interrogatorio negó todo. Dijo que solo pelearon por el juego, pero los fluidos, los cortes, los rastros forenses contaron otra historia. El 6 de septiembre de 2007, Daniel Petri fue condenado como un menor infractor a 3 años de reclusión, la pena máxima permitida por el Instituto del Niño y Adolescente en Brasil. 3 años por haber abusado de un pequeño, herirlo hasta grados enfermizos aún vivo y finalmente acabar con su vida. Durante el juicio, Daniel no mostró arrepentimiento. Al contrario, frente al juez Álvaro de Andrade, dijo con frialdad: "Seguiré a Gabriel al infierno para terminar mi venganza". En septiembre de 2010, Daniel Petri salió libre. Con apenas 19 años, volvió al mundo. Por su parte, Gabriel nunca volvió. Su imagen, su historia, su dolor, solo quedaron atrapados en internet. Caso Evandro.
En un pueblo costero al estado de Paraná, Brasil, 6 de abril, Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 años, salió de la escuela, pero nunca llegó a casa. 5 días después lo encontraron. Su cuerpo pequeño fue partido en trozos, abierto como un animal de matadero. Le habían arrancado la piel del rostro, de sus partes íntimas y sus órganos. Estaba vacío por dentro, desfigurado. Era un pequeño, pero parecía una ofrenda o un sacrificio para un dios malvado. La prensa lo llamó simplemente el caso Evandro. Pronto también le pusieron otro nombre, el de las brujas de Guaratuba. Esto porque detrás de aquel cuerpo destrozado se tejía un ritual más amplio y más turbio, el de una red de poder, rituales y desapariciones. El primero en señalar a los culpables fue Diógenes Caetano, un policía jubilado y primo del pequeño. Señaló a Celina Baje, la primera dama del municipio, y a su hija Beatriz. Las acusó de haber ordenado un ritual de magia negra. Junto a ellas fueron señalados el sacerdote Osvaldo Malcineiro y otros nombres que con el tiempo se convirtieron en piezas fijas en una maquinaria de sospechas. Según el relato de Diógenes, Evandro fue utilizado en un rito para invocar a Exucete da Lira, una entidad de religiones afrobrasileñas. Esta prometía poder y dinero a cambio de un sacrificio infantil. El caso explotó. Mientras la policía civil no hizo nada, la policía militar intervino. En pocos meses hubieron 7 acusados. Las confesiones no tardaron, una tras otra, detalladas y brutales, pero también forzadas. Décadas después, los audios lo probarían. Gritos, ruegos, jadeos de Osvaldo Malcineiro, pidiendo que pararan, que ya habían dicho todo, que no podía más. Habían sido puestos bajo suplicio para confesar. Aún así, llegaron los juicios en 1998, dándose el más largo en la historia judicial de Brasil hasta ese momento. Beatriz y Celina fueron absueltas, pero el Estado no olvidó. En 2011, 13 años después, Beatriz fue condenada a 21 años, pero saldría libre en 2016. ¿Y el niño Evandro? Bueno, no fue el único. Un mes antes de su desaparición, otro pequeño también había sido esfumado. Leandro Bossi, de 7 años, fue visto por última vez en un evento público, pero se desvaneció sin dejar rastro. En 1993 se hallaron restos infantiles en la zona donde apareció Evandro. La ropa coincidía, el padre de Leandro lo reconoció, pero el ADN oficial dijo que era de una niña. Solo 3 décadas después, en 2022, una nueva prueba genética reveló la verdad. Sí se trataba de Leandro, había estado ahí todo el tiempo. La mentira había durado 30 años. ¿Una coincidencia? No para el investigador de todo este caso. El policía retirado sostenía que no eran 2 casos aislados, sino parte de algo más grande. Habló de al menos 28 desapariciones infantiles en la región entre 1990 y 1992. Se sospechaba que habían otros pequeños que habían sido cercenados, utilizados para rituales, ocultados por las autoridades e ignorados por conveniencia. Nadie investigó, nadie protegió a los desaparecidos y nadie le creyó a los padres. Los expedientes judiciales revelados años después gracias al podcast Proyectos Humanos hablaban de sacrificios con niños de 7 letras en el nombre, a las 7 de la noche con 7 participantes. Evandro Leandro, 7 letras, 7 años. Ahí apareció un nuevo nombre, Valentina de Andrade, fundadora de una secta llamada Luz, con base en Argentina, señalada por uno de los acusados como la responsable intelectual del fallecimiento de Leandro. La policía ignoró el testimonio, nunca siguió la pista. Años después, cuando la verdad empezó a salir a la luz, el gobierno de Paraná emitió disculpas, reconoció que las confesiones habían sido obtenidas bajo suplicio y que los juicios estaban viciados. En 2023, las condenas de todos los implicados fueron anuladas. Se habló de errores irreparables y de justicia tardía, pero para Evandro y Leandro ya era tarde. El caso Evandro no terminó con la anulación de las sentencias, solo se hizo más oscuro, porque nadie sabe cuántos pequeños más cayeron, ni tampoco cuántos rituales se llevaron a cabo. Vaya que estos casos son perturbadores, y lo más inquietante es que muchos de ellos pasaron casi desapercibidos fuera de Brasil. ¿Conoces alguno igual de turbio? Si es así, puedes dejarlo en los comentarios, tal vez lo traemos para una próxima entrega. Laerte Patrocinio. Durante años algo se movía en los pueblos de Sao Paulo.
Laerte Patrocinio Orpinelli, de 47 años, era un depredador. Andaba en bicicleta y sonreía, saludaba, ofrecía dulces a los pequeños. Así, lentamente, fue llenando de cuerpos los caminos, bosques y márgenes de las ciudades. Matar niños era como matar pajaritos, dijo un día frente a la fiscal, sin un atisbo de resentimiento. Ella le preguntó: ¿Y cuántos pajaritos mataste? Y él respondió: Como 100. Pero el número final nunca se sabría con certeza, porque los cuerpos desaparecieron como hojas secas, enterrados bajo tierra suelta, devorados por los años, por la selva y por el olvido. Laerte no era un asesino improvisado, solía visitar pueblos distintos. En total pasó por al menos 27 localidades. Buscaba infantes solitarios, niños de entre 4 y 11 años. Su estrategia era simple: darles dulces, acercarse y ser carismático. Primero se ganaba a los padres, hacía que bajaran la guardia. Luego se acercaba a los hijos, prometía dulces, dibujaba un payaso en su mano como truco de confianza, y después los llevaba a lo que él le llamaba su casa, pero no había tal cosa como una casa, solo había un bosque seco, aislado, un rincón sin testigos. Ahí los amarraba, abusaba de ellos, los humillaba verbalmente, les decía groserías y les gritaba que no valía nada. Si el pequeño se resistía, lo golpeaba con una roca. Si obedecía, simplemente lo estrangulaba. No dejaba a ninguno con vida. Su fallecimiento no era el final, solo la confirmación de su dominio. Para él no eran personas, solo cosas, objetos que debía quebrar, y una vez roto los dejaba ahí como muñecos vacíos. La investigación criminológica describió su personalidad como antisocial, agresiva, narcisista y carente de empatía. Se reía mientras relataba los crímenes, no mostraba remordimiento, tenía rasgos perversos y una fijación con los infantes como objeto carnal. En sus palabras, estos eran cosas pequeñas que no sabía nada. Se sentía superior, su dueño, su dios. Los psicólogos que lo analizaron encontraron un patrón: ira acumulada desde la infancia, una madre agresiva, un entorno de violencia emocional y un hermano al que proyectaba como el payaso que se dibujaba en la mano. En su infancia intentaba dominar a otros pequeños. Al crecer no logró establecer relaciones normales con adultos y canalizó su frustración atacando a los más indefensos. Fue arrestado el 13 de enero del año 2000. En diciembre de 1998, tras denuncias por intentar mantener en cautiverio a pequeños y desaparecerlos, salieron testimonios y datos de familiares. Se elaboró un perfil del sospechoso, obtuvieron su nombre y se realizó un retrato hablado que se distribuyó por comisarías y medios de comunicación. En el juicio confesó con frialdad más de 100 asesinatos, aunque el Estado solo logró condenarlo por 5. 92 años de prisión por 5 vidas, pero 100 víctimas archivadas. La cárcel no lo transformó. Nunca pidió perdón, nunca lloró. En su mente todo tuvo sentido. Era él contra el mundo, los dulces, la bicicleta y el bosque. Y con esto llegamos al final del video. Le agradezco al Mexicano Universe por el guión, así como al miniaturista y al editor del mismo. Las redes sociales de todo el equipo se encontrarán en la descripción. No olvides dar tu like y comentar lo que te pareció el mismo. Sin más que decir, estos han sido los casos más turbios de Brasil, un país extremadamente perturbador.